acá hay algo que declara en el versículo 13, que Dios es Jesús. Que Dios es Jesús, ¿no? Está implícitamente ahí en el texto que el mismo Cristo es Dios. Para aquellos que niegan que Jesús es por un lado y que Dios es por otro, acá dice la palabra del Señor, nuestro gran Dios, Salvador Cristo Jesús. Y le damos la gloria a Él, porque Él es Dios. Ahora cantábamos, Él está sentado en su trono. ¿Quién le dio consejo al Señor? Imagínense, hermanos, Dios sentado en el trono, que yo me puedo acercar a Él y reclamarle cosas, que yo me puedo acercar a Él y ordenarle que Él mueva para que haga algo. Dice que Él está sentado en su trono. Lo único que podemos hacer es tirarnos boca abajo al piso y adorarle al único Dios que es digno. Y es de la misma forma. Y tal vez algunos pensarán, no, eso cuando lleguemos al cielo. Él está sentado en su trono. Hoy, en la adoración le tenemos que rendir de la misma manera. De la misma manera, porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el único Dios verdadero. Vamos a orar que este tiempo el Señor nos guíe, podamos aprovechar bien estos minutos que tenemos para la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros. Señor, te damos gracias por el tiempo de adoración, gracias, Señor, porque podemos cantar a tu nombre, exaltarte, glorificarte. Y, Señor, queremos pedirte que nos limpie, Señor, que nos purifique, Señor. Limpia nuestros ojos, limpia nuestras manos, nuestros labios, nuestra mente, Señor, nuestros pies, nuestro cuerpo. Límpianos completamente, Señor. Examínanos, Señor. Y ve si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos en el camino eterno, Señor. Te pedimos tu asistencia, Señor, en esta hora. Señor, al abrir mi boca y al compartir con mis hermanos la palabra, Señor, soy indigno, Señor. Señor, no merezco, Señor, estar haciendo esto. Es por tu gracia, Señor, que lo hago y con el temor, Señor, que eres un Dios santo. Te pido, Señor, que guíes este tiempo a través de tu palabra, en la única verdad, Señor, que nosotros, Señor, hemos hecho esta firme y verdadera, hemos echado este ancla, Señor, en esta firme verdad, Padre. Señor, manténnos nuestros ojos siempre puestos en la cruz, Señor, y anhelamos verte pronto, Señor. Anhelamos verte a ti en gloria, Padre. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Una de las cosas que estamos viendo acerca de la santificación, como venimos viendo toda esta serie de la santificación, hermanos, nosotros hay personas que ya han trabajado en esto, han estudiado, han escudriñado este tema de la santificación, y nosotros lo que estamos haciendo es hacer ejemplo, tomar ese ejemplo de estos siervos del Señor, exponerlos, ver que son así en la palabra de Dios y darle un contenido tal vez un poquito más apropiado para el momento que nosotros nos toca vivir. Pero me hacía recordar esto al escuchar la predicación del pastor Sugel Michelén, que él mismo sacó el tema de la santificación de otro siervo del Señor y él dijo, bueno, al que honra, honra, ¿no? Y esto es algo que nosotros lo tomamos y creemos que es propicio para compartirlo con ustedes. Está bien desarrollado, está bien resumido y es bien bíblico. Y nosotros lo que hacemos es tomar esta serie de la santificación, exponerlo, y lo que el Señor nos habla a través de su palabra, nosotros lo vamos también compartiendo con ustedes. Pero hacía esa salvedad para llegado a este punto de este tema de la santificación, que ya hace cerca de, creo que de 12 domingos más o menos, ¿no? Más o menos por ahí. Estamos compartiendo y todavía tenemos que seguir viéndolo. Lo tendríamos que ver todos los domingos, pero lo estamos haciendo un estudio de la santificación para que a nosotros nos ayude a crecer en nuestro diario caminar con el Señor. Ya hemos entendido que cómo el Señor en su gracia nos justifica y nos santifica, que somos justificados solamente una vez
que el Señor ya nos santifica y que es Él el que hace que obre esa santificación progresiva. ¿Sí? Esa santificación que va en progreso, que es una obra que Él hace con sus hijos. Esto nos lleva a amar al Señor, a anhelar su palabra, a adorarle a Él, a vivir una vida de santidad, una vida que no odie el pecado, que tenga esa lucha constante con el pecado, odiándolo cada vez más y haciendo que muera el pecado remanente que aún queda en nosotros hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Pero el pecado remanente es ese que molesta, ¿no? Molesta, así como aquella vez Pepe explicaba de los francotiradores que habían quedado en esa Alemania que resistía la invasión, y estaban esos poquitos francotiradores que tiraban y les tenían miedo. Y ese es el pecado. Ya fue conquistado por el Señor, ya fueron rotas las cadenas, pero el pecado aún todavía va a seguir molestando en la vida del creyente, y es lo que nosotros debemos morir cada día más a este pecado. Y hoy nos queda ver una parte esencial. Hermanos, si esto ha tocado mi vida, como cada mensaje que estamos preparando, siempre, si estamos preparando un mensaje y no toca primero nuestro corazón, es en vano. Dios transforma nuestra vida, y esto no es casualidad, sino que justamente como venimos haciendo esta serie de mensajes, hoy vamos a ver cómo Dios utiliza la santificación dentro de la iglesia. ¿En dónde? En congregarse. Y ahí es donde el Señor comienza a trabajar en nosotros. Y ahí es donde el Señor comienza a trabajar, que es los medios corporativos de la santificación. ¿Cómo Dios santifica al creyente? Por medio de la iglesia. Y hoy, que hoy vamos a ver esos medios que el Señor nos da para crecer en su santidad, nosotros sabemos que el creyente tiene dos medios de santificación. Primero, el individual. El creyente ora en su intimidad, hace su devocional, adora al Señor, individualmente crece en la gracia del Señor. Y eso el Señor lo demuestra en su palabra. Jesucristo mismo, Jesús estando en la tierra, aquí Él habitó entre los hombres, Él tomaba un tiempo para orar, también a solas se apartaba. Pero también lo hacían los primeros cristianos, también lo hacían los discípulos, los apóstoles. Y la palabra de Dios nos habla acerca de ese tiempo que tenemos que tener con el Señor. Aún vamos a los Salmos y vemos las expresiones de David, ¿no? Él meditando, viendo la grandeza del Señor, viendo, como hoy decíamos, contemplando al Señor. Vemos cómo esa meditación solitaria del Señor nos lleva a adorar y a ver su santidad, y a ver que nosotros no somos nada delante de Él y que Él merece toda la gloria y toda la honra. Pero también están los medios corporativos en el cual el Señor santifica al creyente. ¿Y los medios corporativos cuáles pueden ser? La iglesia, el reunirse, el venir a congregarse, el cantar todos juntos, el compartir testimonios, el compartir la palabra, como hoy, ¿no? que compartieron algunos hermanos, lo que el Señor hizo. Y es tan importante no solamente compartirlo, sino escucharlo. Escucharlo es un gozo, hermano. Escucharlo, yo veo que hay hermanos que me alientan a buscar al Señor, al ver al Señor, a buscarlo, porque yo el próximo domingo, si puedo compartir algo que lo que el Señor hizo en mi vida, lo voy a compartir. Voy a traer y voy a ver, en resumen, en 2 minutos, lo que el Señor hizo en nosotros, tan grandes cosas. Y ese es el medio corporativo que el Señor santifica al creyente. Por lo tanto, no podemos dejar pasar ninguno de los dos. Un creyente necesita el medio de santificación privado, el medio de santificación individual, y necesita el medio de santificación corporativo, con la iglesia. Si falta alguno de los dos, estamos en problemas. Vamos a andar con problemas. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor puso estos dos medios? Para que el creyente pueda ser santificado, pueda crecer en la santidad. Recuerden que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, nosotros debemos buscar la santidad del Señor. Pero es esa santidad que Él puso en nosotros. Y ahí estuvimos viendo que el Señor obra. Es Él el que pone en nosotros ese deseo por Él mismo. Y es el creyente trabajando en esa santidad y dando evidencia de que verdaderamente es hijo de Dios, porque lo ama a Dios.
si yo no deseo leer la palabra, si yo no deseo orar, no deseo congregarme, no deseo adorar a Dios, me tengo que examinar, hermano, porque probablemente yo no soy de Dios, porque no amo a Dios, no amo al Señor. Ahora, si digo que yo amo al Señor, si digo que yo lo deseo al Señor, lo tengo que demostrar y tengo que ver que verdaderamente yo lo amo con todo mi corazón y lo voy a buscar, y se va a demostrar en el pecado, que cada vez que venga a molestarme, yo voy a tener una lucha, voy a llorar por el pecado y le voy a decir al Señor: Señor, líbrame de este pecado y aún líbrame de los que son ocultos. Señor, quiero adorarte. Vamos a buscar ahí en 1 Corintios 12. No vamos a leer todo 1 Corintios 12. Quiero hacer una salvedad, que el cristiano necesita los medios individuales para la santificación y necesita los medios corporativos para la santificación, pero hay casos extraordinarios, como Elías, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Elías se aparta solo. Elías, el Señor le habla, pero, hermanos, a menos que nosotros, alguno de nosotros, seamos un profeta de Dios y que Dios nos haya hablado que nos va a llevar a un lado solitario, Dios nos va a fortalecer. Pero por lo tanto, Dios puso su iglesia para que crezcamos hoy en unidad, en un cuerpo, como el Señor dijo. Pero quiero hacer esa salvedad porque vamos a encontrar en la palabra de Dios, y alguno tal vez ha pensado: ¿pero cómo? Y Elías estaba solo. Pero aún así había otros que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Pero él, el Señor, lo asistió. Y ahí en 1 Corintios 12 pasa algo que el apóstol Pablo tiene que hablar acerca de los dones espirituales. Había problema con los dones, había envidia entre los hermanos, porque alguno tenía un don, otro tenía otro, y este decía: yo tengo este don mayor. El otro decía: no, para mí es este don que es para la iglesia. Y había envidia, rivalidades entre los dones. Y ahí Pablo tiene que poner orden. Otros se enaltecían por los dones, ¿sí? Decían: ay, yo tengo este don, es superior, y pensaban eso. Y Pablo tiene que poner ese orden. Pero vamos a centrarnos en lo que dice 1 Corintios 12, del 12 al 13. Vamos a leer esos dos versículos para comenzar. Alguien que lo quiera leer, por favor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Amén. Gracias al Señor, porque, hermanos, somos todos un cuerpo. Somos todos un mismo cuerpo. Que alguien comparta de este lugar la palabra del Señor no lo hace superior al resto de sus hermanos. El Señor solamente le ha dado un don para que pueda edificar a la iglesia de Cristo. O aquel que visita los hospitales y que ora por los enfermos y que lleva el Evangelio, no es mayor que aquel que tiene que compartir el mensaje, o aquel que va a discipular, o aquel que está en la oración. No es mayor, sino que somos todo un cuerpo. Y Pablo hace esta representación del cuerpo humano. ¿Cómo es el cuerpo humano? Ahora dice ahí en el versículo 13: fuimos bautizados. Dice: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y ahí dice ya judíos, porque había judíos, griegos o gentiles, ya esclavos o libres, y a todos se los dio a beber del mismo espíritu. Somos un cuerpo, y dice acá, hermanos, que el cuerpo es uno. No vemos nosotros un cuerpo, cuando venimos acá, venimos todo el cuerpo. No viene la cabeza sola, la mano sola o el pie solo, ¿no? Aunque a veces diría que, bueno, me desenrosco la cabeza, que me lleve la cabeza y me quedo durmiendo en la cama. No, todo el cuerpo bien unido, bien concertado entre sí, activamente es el que opera en la obra de Cristo, el que opera en la santificación en el cuerpo de Cristo. Y dice que fuimos bautizados. Este es un bautismo que no se refiere al agua.
sino que somos bautizados en el Espíritu de Él. Ya fuimos, dice Él, dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados. Es una obra de Cristo que Él ya hizo para que anduviésemos en un solo cuerpo. Y esto se refiere a la regeneración, a lo que el Señor hace en esa obra de regeneración. Ahora bien, Pablo está hablando acá de la iglesia local. Y esto es importante tener en cuenta porque muchas veces, y a veces hemos pensado, por eso vamos a hacer un cosa más grande. Pepe casi lo rompe el domingo pasado, le tendría que dar más fuerte, así hacíamos otro más grande. Ahora voy a ver si yo lo logro hoy. No, pero fue una casualidad, no fue a propósito. Pablo habla de un cuerpo, y esto, hermanos, está hablando de la iglesia local. Ahora bien, nos podemos encontrar con hermanos que les guste ir por muchas congregaciones, por muchas iglesias, teniendo en cuenta que pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo. No a la Iglesia Universal de la palomita, sino la Iglesia Universal de todos los escogidos por el Señor, de todos los redimidos, de todos los llamados, de todos los tiempos. Esa es la Iglesia Universal. Ese es el concepto que la Biblia dice de la Iglesia Universal. Hermanos, no está mal visitar iglesias, ir a otras congregaciones. Hace poco el hermano Jorge, que ahora está acá, estuvo trabajando afuera, estuvo yendo a otra congregación para congregarse, para ser edificado, porque él necesita, también tiene esposa que pastorear, y está bien que visite, y que nosotros donde estemos podamos asistir en algún momento a algún otro lado, si estamos de vacaciones en algún lado, si fuimos a otra ciudad a ver a hermanos. Pero esto no quiere decir, hermanos, que nosotros no... ¿Qué es lo que pasa con esto? No podemos dejar de comprometernos con la iglesia local. Pablo le dice esto, por eso les habla de un cuerpo. Le habla de un cuerpo. Existe la iglesia universal, existen muchos hermanos en otros lugares, pero Pablo le está diciendo a aquellos que trabajaban con sus dones en ese lugar, en esa iglesia, es donde los tenían que poner en práctica. Lo vamos a ver ahora en el resto de lo que dice la palabra de Dios, porque lo deja bien afirmado esto, que nosotros tenemos que tener un compromiso con la iglesia local. Tener un compromiso con la iglesia local. Es importantísimo. Por eso Pablo dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Y ese es el Señor hablándole a cada uno de sus hijos, diciéndoles, va a haber una santificación inicial, va a haber una santificación individual en tu vida, pero también te voy a poner dentro de un cuerpo para que crezcas en esa santificación. ¿Qué es lo que nosotros hoy estamos poniendo en este lugar? La santificación. ¿Para qué? ¿Para nosotros mismos? No, para que todos seamos edificados. Para que cada uno de ustedes sea edificado y crezca en esto. Y es más, ustedes puedan compartir, todos juntos podamos compartir lo que el Señor está haciendo. Y me gozo en el Señor, hablando con los hermanos, compartimos cómo en las luchas, cómo ese pecado remanente molesta, pero cómo Cristo nos dio la victoria. Y es un gozo poder hablar de esas cosas. Por eso entiendo a Pepe, porque a veces no sabemos con quién hablamos. Hablamos ciertas cosas de la palabra del Señor y es un gozo porque sabemos que estamos hablando su palabra. Pero hermanos, es importante tener en cuenta que la iglesia del Señor está puesta para que seamos ministrados unos a otros. ¿Cómo es esto? Vamos a ver el versículo 14, un poquitito más abajo. Vamos a leer de 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer el versículo 14 al versículo 17. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Fíjense, hermanos, cómo Pablo le tiene que explicar.
Imagínense que vemos entrar una persona que es un brazo caminando. Es algo anormal, ¿no? El cuerpo es un brazo, los dos pies en vez de ser pies son brazos, de su lado salen los brazos verdaderos, su cabeza es un brazo. Es algo deforme. Dice, ¿por qué? Porque yo soy el que más me necesita. Yo soy el más importante. Pero no sería un cuerpo o una oreja, ¿no? Imagínense una oreja caminando, los dos pies, una oreja, en vez de brazos, dos orejas y una cabeza, una oreja más grandota. Es algo que no es lógico, ni tampoco está formado así el cuerpo. Por eso acá Pablo empieza a decir, pero porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora, y acá hay una disputa, ¿no? Dice, si el pie le dijera, ¿por qué no soy mano, no soy parte del cuerpo? ¿Y qué quiere decir esto? A veces uno viene, participa y dice, no, yo no voy a servir a la iglesia hasta que yo no me pare acá adelante y predique. O yo no voy a servir a la iglesia hasta que yo no se me dé el título de evangelista. Yo no voy a ser útil al cuerpo de Cristo hasta que yo no sea director de alabanza. Y pensamos que no servimos. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Es como si el pie le dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. O, por ejemplo, no, por eso dejan ser parte del cuerpo. O si el oído dice, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. No por eso deja ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Hermanos, Dios nos llamó y Dios nos dio dones para edificar a la iglesia. Así que cada uno de nosotros tiene dones para edificar a su hermano que está al lado, para edificarme a mí, así como el Señor dio dones, me dio dones para edificar a mis hermanos. Y no porque yo no cante feo, no voy a servir a la iglesia. Si el Señor me dice, vos tenés un don pastoral y lo tenés que poner en servicio del cuerpo de Cristo. Y yo digo, no, pero me gusta más cantar. Y hasta que no cante, yo no voy a servir a la iglesia. Me estoy quejando de lo que Dios me hizo a mí. Estoy siendo un oído que está diciendo, no, me gustaría ser mano, porque voy a servir mejor. Todos nosotros servimos al cuerpo de Cristo, todos. Y a veces el Señor nos deja ver esto en nuestro propio cuerpo. ¿Cuántas veces nos pasó algo con algún miembro de nuestro cuerpo? Algún dedo, alguna mano, algún pie. Nos faltó esa parte y éramos inútiles totalmente. Y decíamos, si es el dedo gordo, qué insignificante. No me puedo abrochar los botones de la camisa. No me puedo subir el cierre de la campera. No puedo agarrar el cepillo de diente con la izquierda. Y un montón de complicaciones solo por un pequeño miembro del cuerpo. Y así es lo que podemos tomar esta enseñanza, lo que pasa en la iglesia de Cristo. A veces creemos que somos insignificantes, pero el Señor nos pone a cada uno de nosotros para edificación del cuerpo de Cristo. Y tenemos que crecer en eso. Tenemos que ser conscientes que somos miembros y que por eso estar trabajando en la iglesia local. Y una de las cosas que decía acá, que yo lo compartía con Pepe el otro día en la radio, yo sí me acuerdo dónde comparto acá, para hacerlo sentir mal. A veces me acuerdo. Le decía, John MacArthur decía, yo no creo que un pastor tenga que andar siempre de viaje en viaje, de congregación en congregación, predicando el Evangelio, si Dios lo ha puesto en un lugar. Esto no quiere decir que no salga afuera y alguna vez pueda bendecir a otros hermanos. Pero la iglesia donde Dios lo puso, la iglesia local, es donde debe servir. Y él decía, yo no creo en esos pastores que dicen que tienen 12 sacos para 12 sermones diferentes. O sea, se van cambiando de saco cada vez que van predicando y van cambiando de lugar. Y nosotros hemos sido bendecidos, hermanos, por estos siervos del Señor, al leer su literatura, sus enseñanzas, sin necesidad de tenerlos acá. Y la iglesia donde ellos, y es testimonio mismo de la iglesia donde ellos están,
tanto la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que uno de los pastores es Sugel Michelin, la de John MacArthur, la de John Piper y otros siervos del Señor, que el Señor los ha llamado a ese lugar para predicar. Ellos han salido a predicar a otro lugar, pero no tantas veces, porque si la Iglesia requiere que ellos se tienen que quedar ahí para edificar el cuerpo de Cristo, ellos están siendo fieles a lo que el Señor les dio. Imagínense una madre que tiene 6 hijos y que empieza a atender a todos los hijos de la cuadra y deja a sus hijos en su casa. Y dice, no, tengo un llamado, voy a atender, le voy a dar el pecho al vecinito de enfrente, le voy a dar de comer al otro. Y ella está ayudando, está haciendo bien, pero sus hijos desnutridos en su casa. El Señor nos puso en un lugar. El Señor nos puso en un lugar en el cual Él quiere que nosotros sirvamos. Y Él quiere que nosotros trabajemos. Y eso es compromiso también al lugar. Y es compromiso también a donde nosotros asistimos con mis hermanos. Es compromiso a mi hermano, en que yo voy a estar orando por vos. Es más fácil conocer las peticiones que hay dentro de nosotros que la de los hermanos que están afuera. Por ejemplo, somos todo un cuerpo y mis hermanos hoy en China o en Corea están pasando necesidad. Pero yo no estoy hoy al lado de ellos para saber bien cuál es su necesidad, cuál es su problema. Y yo por eso no dejo de ser hermanos de ellos, ni dejo de amarles. Hoy el Señor me dio estos hermanos que están cerca mío y sé cuáles son sus necesidades y averiguo cuáles son sus problemas y oro porque son los más cercanos, son mis más próximos, en el cual yo tengo que orar y tengo un compromiso. Y así cada uno de nosotros. Vamos a buscar ahí Efesios 2, del 17 al 22. Perdón. 1 Corintios 12 vamos a terminar de leer. Vamos a volver a 1 Corintios 12. Igual vamos a leer Efesios. Pero vamos a leer el versículo 26 y 27. Para reforzar esto que les acabo de decir. De la unidad. Del sufrir con el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice ahí 1 Corintios 12? 26 y 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se ponen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Fíjense que dice ahí, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Ahora dice el 26, si un miembro sufre, todos los miembros sufren. Y eso es lo que pasa en el cuerpo de Cristo. Si hay una necesidad, si hay un sufrimiento, si hay que orar, nosotros estamos ahí cubriendo esa necesidad, en oración, en acompañar. A veces, hermanos, hasta en llorar, porque no hay respuestas. Tenemos que confiar en el Señor. Y lo único que a veces debemos hacer es llorar con el hermano. Decirle, yo también lloro con vos y estoy con vos apoyando. Pero somos un cuerpo en el Señor. Y es tan importante como el Señor nos deja en claro que debemos participar y tener ese compromiso en la iglesia local. Hermanos, es un gozo poder vernos las caras después de tanto tiempo a veces con hermanos o cuando nos vienen a visitar aquellos que se van a vivir afuera o aquellos que por ahí una y otra vez los estamos alentando a que vengan, a que puedan asistir, hace mucho que no los vemos. Cuando lo vemos es un gozo poder compartir lo que el Señor hizo, lo que el Señor está haciendo. No sé si por ahí les pasa, pero por ahí a veces el Señor nos permite tener amigos que hace años que no los vemos, pero cuando los vemos es como si nos hubiésemos visto ayer. El Señor pone esa amistad, esa unidad, y es lo que el cuerpo de Cristo tiene que perseguir, es lo que el cuerpo de Cristo tiene que sentir por aquellos hermanos que hoy necesitan congregarse, por aquellos hermanos que hoy están pasando dificultades. Y hermanos, a veces es una lucha venir a la casa del Señor. A veces es una lucha con nosotros mismos, con lo que yo quiero. Pero esto no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere, es lo que Dios desea. Y es lo que mi hermano necesita. Imagínense, venimos
A ver, ¿vino todo el cuerpo? No, hoy faltó un brazo izquierdo. Oh, ¿qué va a pasar? No vamos a doler, me falta un brazo. Y hoy no vino ni el brazo ni la pierna derecha. Y estamos incompletos. Por eso es tan importante, dice acá Pablo, cada miembro en particular. Y si les pasa algo, nos dolemos. Y ahí es donde el Señor comienza a mostrarnos cómo Él quiere edificar a su iglesia. Ahora sí vamos a ir a Efesios, capítulo 2. Vamos a leer del 17 al 22. Y vino y anunció las buenas nuevas a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo somos, dice la palabra ahí? Somos unidos a Cristo. Ahora, a ver si notan algo diferente en el versículo 17. Dice que Él vino y anunció paz. ¿Quién vino y anunció paz? Cristo. A vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Ahora, si Cristo le habla a los éfesos que vino y anunció paz, acá la palabra de Dios en algo está errando, porque Cristo nunca salió de Palestina, no fue a la iglesia de Éfeso. Pero acá dice que es Él que vino. Ahora, ¿por medio de quién Él predica su palabra? Por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Cristo. Cristo. Ahora fíjense que Cristo toma tan en serio la iglesia que dice, yo vine y anuncié el evangelio en Éfeso. Pero Cristo en su cuerpo corporal nunca había salido de la región de Palestina, no podía llegar al otro, no fue y llegó al otro extremo en Éfeso, pero es el mismo que por medio de la iglesia, Él dice, yo soy la iglesia, yo voy y les voy a predicar el evangelio. Por eso es Cristo que hoy nos ha hablado. Es Cristo que nos ha hablado a nosotros en todo este tiempo. Pero si Cristo nunca visitó Bahía Blanca, pero Cristo es la iglesia. Cristo es la iglesia y es Él que habla a cada uno de nosotros. Es Él que da el mensaje de salvación. Es Él que habla a través de sus siervos, a través de los evangelistas, de los pastores, de los maestros. Es Él mismo que anuncia paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Por eso es necesario comprender que nosotros, cada uno de nosotros somos templo de Dios, pero que la iglesia es templo de Dios. Vamos a buscar ahí en 1 Corintios, ahí en el versículo 18 al 22, dice de Efesios, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre, un mismo espíritu. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien concertado o ajustado va creciendo para ser un templo. ¿Quién? La iglesia va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es Cristo morando en su iglesia. Es Cristo morando no solamente en mi vida, sino en la iglesia del Señor. Y vamos a buscar ahí 1 Corintios 3:16. Y este pasaje que vamos a dejar en claro. Porque muchas veces este pasaje se ha tomado para decir, ves que yo soy templo del Señor. Que está bien, es una realidad, pero el pasaje está mal utilizado. ¿Qué dice 1 Corintios 3:16? ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros? Hermanos, este pasaje está hablando de que Él es la iglesia, que es en la iglesia donde Él habita, que es en la iglesia donde Él es el Señor. Pero ahora nosotros que decimos, yo soy templo del Espíritu de Dios, es verdad, porque hay otro pasaje ahí en el versículo en 6:19, 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Fíjense la diferencia. Cuando Pablo se refiere al cuerpo, habla y dice del cuerpo. Cuando Pablo se refiere a la iglesia, dice, ustedes son, vosotros sois templo. Pero cuando tiene que decir, por eso este pasaje no aplica a mi vida personal como que yo soy templo del Espíritu Santo. Es 6:19 que aplica. Este aplica a la iglesia. Por eso es una verdad, que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, si yo digo eso, tengo que utilizar 1 Corintios 6:19, no 1 Corintios 3:16. Porque 1 Corintios 3:16 habla de que Dios, que nosotros somos templo de Dios, que nosotros somos templo de Dios. Hermanos, por eso el Señor toma tan en serio la iglesia. Por eso toma tan en serio la iglesia. Hoy podemos escuchar que muchos dicen, no estamos jugando a la iglesia. Y están jugando a ser una iglesia, porque no toman en cuenta quién es la iglesia. Que es Cristo. Que son aquellos que Él llamó y que Él habita en ese templo, en esa iglesia. Es el Señor. Por eso dice, sois templo. Y habla del pueblo de Dios, del templo de Dios, morada del Espíritu. Vamos a ver ahí en Hechos capítulo 2, del 37 al 42. Hablando, esto hermanos es para reforzar cómo nosotros, como cuerpo de Dios, necesitamos para nuestra santificación, no solamente la parte individual, sino la parte corporativa de la iglesia, para crecer en la santidad y en la santificación del Señor. ¿Qué dice Hechos 2 del 37 al 42, por favor? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense, hermanos, el versículo 41 y 42 es clave, porque cuando el Señor llama a sus hijos, los regenera, el Señor hace esa obra de santificadora, esa santificación inicial. Lo primero que el Señor hace en todos los tiempos, no en este tiempo solo, hoy lo sigue haciendo, dice, entonces los que habían creído o habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron. Una de las cosas que Dios hace es añadir a la iglesia. Él añade al cuerpo de Cristo los que han de ser salvos. O sea, no es que Dios los salva y dice, afuera, solo, al desierto y tenés comunión conmigo. Dios dice, los añado a la iglesia. Dice, se añadieron aquel día como 3.000 personas, 3.000 almas, y dice que estaban continuamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Lo que Dios hace es exponernos para tener comunión con su iglesia. Lo añade, nos añade y tenemos comunión unos con otros.
Por eso es esta santificación. Dios nos da todos los medios para que nosotros podamos crecer en santificación. Y hermanos, es muy peligroso pensar que yo puedo lograr una santificación fuera del cuerpo de Cristo, fuera de la iglesia del Señor. Es muy peligroso. No estoy buscando la santificación de forma como me dice la palabra del Señor, ni inteligentemente. Si yo soy inteligente, voy a venir a compartir con los hermanos, voy a orar con mis hermanos, voy a adorar al Señor con mis hermanos, voy a compartir la palabra con mis hermanos, porque me estoy ocupando inteligentemente de mi santificación. Porque me cuesta mucho en el mundo, me cuesta mucho en mi casa, tengo muchas actividades y el poco tiempo que tengo no me alcanza. Necesito un día apartarme y estar en comunión con mis hermanos para crecer en esa santificación. Sea un día domingo, sea un día de discipulado, sea una reunión de oración. Cuando la iglesia se reúne, yo tendría que estar participando porque eso me ayuda en mi santificación. No porque anhelamos que seamos muchos y que digamos, la reunión de oración no nos alcanzan las sillas. No, porque esto es para que nosotros seamos edificados, para crecer en la santificación en el Señor. Hechos 4:32, vamos a ver otro pasaje ahí en Hechos. Hay muchos pasajes que hablan acerca de la iglesia, lo que Dios estaba haciendo en la iglesia en aquella primera instancia, después de que el Señor había ascendido. ¿Qué dice Hechos 4:32? Eso es lo que sucede, lo que sucedió en aquel entonces, lo que Dios estaba haciendo en la iglesia. Fíjense, dice que tenían todas las cosas en común. Fíjense que dice la congregación, dice acá en la Biblia de las Américas, de los que creyeron eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Fíjense, hermanos, lo que el Señor hace en la vida de aquellos que se reúnen, de aquellos que Él aparta, ese pueblo, esos escogidos que Él aparta y se reúnen, los pone ahí el Señor para que puedan ser unos a otros edificados. Tenían esa comunión. Hermanos, hoy podemos ver, que hay muchos, y en el tiempo también pudimos ver, que hay muchos que se dedican a estudiar la Escritura solos, sin una iglesia, sin un apoyo, sin la oración de hermanos, sin el consejo de hermanos, sin ver lo que está sucediendo, lo que Dios está haciendo en la iglesia, y lo que los lleva es al error. Es al error de la palabra del Señor, es a una distorsión de la palabra del Señor. Hoy vemos a aquellos que inclusive conocen las doctrinas de la gracia, conocen que el hombre es salvo por fe, no por obras, conocen que solamente es Cristo, conocen un montón de cosas, pero están apartados de la iglesia del Señor y comienzan a estudiar en la soledad. Y le está faltando la vida corporativa de la iglesia. Y eso les trae no solo muchísima confusión, sino que les trae una falta de amor hacia el cuerpo de Cristo. Y es peligroso. Por eso, hermanos, cuando Dios llama a un hombre, no es como vemos en la televisión o compramos los libros, hágalo usted mismo. Dios no nos da un libro y dice, santifíquese usted mismo, hágalo usted solo. Sino que Dios nos da una iglesia para que nos santifiquemos, para que Dios obre. ¿Dónde va a resurgir lo que Dios tiene que cambiar en mi vida? En la iglesia. ¿Dónde vamos a tener roces y problemas? En la iglesia. ¿Dónde vamos a tener que tolerar a los hermanos? En la iglesia. Dios pone la iglesia, es el campo experimental para que nosotros crezcamos en la gracia del Señor. Crezcamos en amar a nuestros hermanos, en orar por nuestros hermanos, en verles la cara, aunque no me guste, de mi hermano, y amarlo y orar y estar juntos. Pero eso es porque yo estoy pensando en mi hermano, no en mí mismo.
Y hermanos, a veces uno piensa cuánto deseo hay de ver a los hermanos. Y a veces cuando hay hermanos que no vienen, por ahí pienso qué poco deseo de verlos. Y tal vez es un error, pero a veces se nos duele el corazón. Porque sabemos que tenemos tanto deseo de verlos, tanto deseo. Y hermanos, como ya les dije, es una lucha. Y a veces es difícil llegarse hasta acá. Y a veces es difícil, a veces no hay medios, no hay dinero, o estamos cansados. Pero yo estoy pensando en el amor que Cristo me tiene a mí. En que es la iglesia del Señor. No es la iglesia de un hombre. No es la iglesia de un grupo de personas. Es Cristo el que nosotros venimos a ver y a rendirle honra y gloria. Es Él, solamente es Él. ¿Qué dice ahí en Hechos 11:24? Venimos viendo cómo se añadieron, cómo perseveraban, cómo llevaban esa vida corporativa unánimes a la iglesia local. Acá está hablando en Hechos en la iglesia local. Y Hechos 11:24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor. Ahí dice la palabra que una gran multitud fue agregada al Señor. Esto es a la iglesia local. A un lugar específico. Fue agregada. Fue agregada por medio de la predicación de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, hoy estamos hablando cómo el Señor nos santifica a través de su iglesia local. A través de su iglesia local. Qué necesario que es. Los dones, cuando vemos ahí en 1 Corintios 12, podemos ver todos los dones que el Señor da para la edificación de la iglesia. No vamos a ver hoy acerca de los dones espirituales porque es muy extenso, pero hay dos libros que me parecieron, uno lo vi, es más, no se consigue más en librería, lo bajé en internet, en PDF, para que a ver en algún momento si lo podemos imprimir, pero que habla acerca de los dones, que es Los Carismáticos, de John MacArthur. Un libro que habla acerca de los dones y del trabajo en la iglesia. Y es bueno para que lo podamos tener en cuenta, no es recomendable, pero eso cuando hablamos de los dones. Pero ahora vamos a ver, si nosotros estudiamos los capítulos de 1 Corintios capítulo 12, 13, 14, son los dones que Dios pone, son utilizados, son dados para ser utilizados dentro del contexto de la iglesia local. Dentro del contexto de la iglesia local. Hermanos, aclaro, esto no es que nosotros no podamos servir a otros hermanos afuera, no podamos ir a visitar otras iglesias, podemos hacerlo, pero el compromiso y los dones que el Señor da son para ser utilizados principalmente en la iglesia local. Tener ese compromiso con la iglesia local, como tener ese compromiso con esa familia que Dios me dio. Si yo tengo un trabajo, gano dinero y toda mi fuerza las voy a poner en el contexto de mi hogar, pagar mis gastos, sostener a mi esposa, darle alimento a mi hijo o a ambos, y está todo sostenido y yo voy a ver si puedo ayudar al vecino. Nosotros, el Señor nos dio dones y nos pone en una iglesia local para que sirvamos al cuerpo de Cristo. Y esto es lo que Pablo enfatiza una y otra vez. Pero vamos a ver 1 Corintios 14, 23. Vamos a ver rápido 3 versículos de ahí. 1 Corintios 14, 23, el versículo 26 y el versículo 31 al 34. De 1 Corintios 14. ¿Qué dice 14, 23? Y pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no digan que están locos. Ahí estamos hablando de la iglesia, no estamos enfatizando los dones.
¿Qué dice de la iglesia? Por tanto, si toda la iglesia se reúne, y acá habla de la iglesia local, si toda la iglesia se reúne. ¿Qué dice el versículo 26? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué Pablo está hablando acá? No vamos a ver acerca de interpretación, lengua, como dijimos, los dones, sino que cada cual dice cuando os reunís, la iglesia local, ¿sí? Una iglesia, la iglesia que el Señor le había dado a los hermanos. El versículo 31 al 34. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a las profetas, porque es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres callan en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Otra vez, no vamos a hablar ni de las mujeres, ni de los dones, sino que Pablo acá está diciendo, porque todos profetizan uno por uno, o sea, está hablando de un lugar para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas porque no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias. Ahí recién dice, hay otras iglesias y que se hace esto también, pero yo me refiero a esta iglesia en Corinto, a este lugar. Y sigue diciendo en el versículo 34, antes bien, porque no les es permitido, más arriba, las mujeres guarden silencio en las iglesias. Fíjense que está hablando de un contexto de iglesia local y de un contexto de fuera de las otras iglesias que se hacían. Pero cuando Pablo visita un lugar, una región, una ciudad, él habla a las iglesias o a la iglesia que está en ese lugar, refiriéndose a muchas iglesias. Pero es un mensaje, una carta general. Y es más, cuando Pablo a veces finaliza la carta, dice que se lea esta carta en las distintas iglesias. Pero el Señor hace un énfasis en el contexto de desarrollar los dones en la iglesia reunida como cuerpo. Vamos a ver ahí Efesios 4 del 1 al 6. Para seguir reforzando esto. Efesios 4 del 1 al 6. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y del vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjense, hermanos, que Dios da diversidad de dones, pero el Señor nos dice que debemos ocuparnos de nuestra santificación. Y esto es importante, que nosotros sepamos que en la iglesia debemos ocuparnos de nuestra santificación. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Cada uno se preocupa por su salud, ¿no es cierto? Dice, sí, yo trato de comer sano, trato de cosas que no tengan mucho azúcar, poca sal. ¿Y fuiste al médico? No, ni me hables del médico, no quiero ni pisar el hospital. O sea, yo me estoy preocupando sanamente y pienso que me estoy ocupando bien, pero no estoy siendo inteligente en esa ocupación. Porque yo tendría que ir al médico, que me haga un examen de corazón, del colesterol, de la tensión, y ahí me estoy ocupando inteligentemente de mi salud. En la santificación, yo leo la palabra, oro en mi casa. ¿Y vas a la iglesia? No, no me hables de la iglesia, no quiero ni ir a la iglesia. No quiero ver a los hermanos, no quiero. O a veces sí quiero, me gusta, pero no tengo tiempo. Me estoy ocupando en parte de lo que Dios dice en su palabra, pero no estoy siendo inteligente a lo que Dios me manda, que yo me tengo que congregar. Por eso Pablo decía, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre.
solamente un versículo que hace alusión, pero después Pablo habla extensamente acerca del cuerpo de Cristo y pensemos, somos miembros, no pueden andar un brazo por un lado y un pie por el otro, necesitamos estar unidos. Por eso es necesario el estar con los hermanos. Por eso yo, si quiero crecer en la santidad, me tengo que ocupar inteligentemente. Tengo que no solamente asistir a la congregación, tengo que estudiar la palabra con mis hermanos. Por eso, hermanos, es tan necesario hacer esto, tan necesario en la vida del creyente y es necesario para mi crecimiento espiritual. Por eso a veces no hay resultados. Decimos, yo estoy creciendo en mi santificación, pero ¿cómo me cuesta el pecado? ¿Cómo me cuesta esto? ¿Cómo me cuesta? Pero nunca tenemos contacto con otros hermanos. No venimos y compartimos, porque hay otros hermanos que le pasa lo mismo y oran y pueden orar por vos y oramos todos juntos y participamos del Señor. Y es necesario la iglesia de Cristo. Es necesario para el crecimiento y lo que importa es también para nuestra vida espiritual. Hermanos, si nosotros decimos que tenemos vida espiritual, si nosotros queremos tener vida espiritual, nosotros, dice el versículo 3, debemos esforzarnos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, la evidencia de que yo estoy vivo espiritualmente es porque yo estoy buscando a Dios espiritualmente. Si yo no busco a Dios espiritualmente, si yo no deseo al Señor, si yo no quiero agarrar y decirle al Señor, bueno, yo quiero obedecerte a medias, estoy muerto espiritualmente. ¿Saben lo que es muerto espiritualmente? Es no tener a Cristo. ¿Saben lo que es no tener a Cristo? Es la ira de Dios. Es el infierno, no solo el infierno, es la ira de Dios, enemigos de Dios. Por eso preocupémonos, hermanos, en esta santificación. La vez pasada comentábamos con Pepe, creo que era la radio, no me acuerdo ahora, que había una predicación que también habíamos escuchado, que nosotros amamos a Dios. Ahora imagínense que yo soy amigo de un hermano y me dice, Viti, con vos todo bien, con vos te amo, yo doy mi vida por vos, pero de tu esposa yo no la quiero ni ver. No quiero ni que hables de tu esposa, no la quiero ver, no quiero que me hables, ni tampoco quiero pasar tiempo con ella. Quiero estar solo con vos. ¿Cómo? Si ella es mi esposa, somos un solo cuerpo, yo no puedo tolerar eso. Y a veces, hermanos, pasa eso en la iglesia de Cristo. Le decimos a Dios, Dios, te adoro, te alabo, pero con tu esposa no la quiero ni ver. La iglesia no quiero ir, no quiero. Y estamos desechando a la esposa de Dios. Y es algo que no tiene que estar. Y es algo que nosotros debemos anhelar, como anhelamos a Cristo. Anhelar el cuerpo de Cristo, su esposa. Por eso a veces hay incongruencias, ¿no? A veces hay cosas que no cierran. Si amamos a Dios, también amamos al cuerpo de Cristo, porque es su esposa, es su iglesia. Para finalizar, hermanos, vamos a estar leyendo el versículo, leímos Efesios 4, el versículo 4:16. Efesios 4:16. bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está el crecimiento. Hermanos, si yo deseo crecer espiritualmente, si yo deseo ser parte del cuerpo de Cristo, yo necesito y deseo la iglesia del Señor. No solo la
la necesito? La deseo a la iglesia del Señor. Si no hay un deseo por la esposa de Cristo, vamos a tener problemas con el Señor. Porque estamos desechando lo más precioso que Él puso en esta tierra, que es su iglesia. Por eso, hermanos, es que nosotros venimos todos los domingos acá. No solamente a compartir entre nosotros, a predicar la palabra del Señor, a apartar este día para el Señor, a dejar actividades para estar este tiempo proclamando el mensaje del Evangelio. No solo el día domingo, hermanos, los días miércoles en la reunión de oración, los días jueves en la radio, los días viernes en el discipulado. ¿Saben por qué estamos haciendo eso? Porque hay un compromiso con la iglesia de Cristo. No con nosotros mismos, sino con la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, si amamos la iglesia de Cristo, hay que comprometernos con la iglesia de Cristo, con su esposa. Por eso los programas de radio los jueves. Por eso Pepe pierde tiempo, no pierde tiempo, invierte tiempo en una radio online 24 horas con una máquina conectada, que le gasta electricidad, que tiene que hacer una programación, que tiene que ponerla para que los otros la lean, para que otros hermanos lo escuchen. ¿Con qué necesidad, hermanos? ¿Con qué necesidad? Si a algunos ni siquiera la escuchamos, otros no la pueden escuchar porque no tienen internet. Pero ¿con qué necesidad? Porque hay un amor en la iglesia de Cristo y en la edificación. Y así el Señor nos vaya añadiendo para su gloria, vamos a seguir haciendo para que los hermanos sean edificados, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, no para llenarnos de actividades, sino por amor a nuestros hermanos, por gastarnos para Él, por gastarnos para Él. Pero el mayor problema, hermanos, no es que nosotros hagamos cosas todos los días. El mayor problema es luchar con nuestro pecado. Y ahí es donde le vamos a poner todas las fuerzas para que la santidad de Dios se vea. Y la consecuencia de amar a Dios es esto. Es venir, es proclamar el Evangelio. Es el poner a veces los vehículos a disposición de los hermanos para que vengan a este lugar. ¿Con qué necesidad? Para que sean edificados. ¿Y por qué? Porque hay un compromiso. Y es un testimonio que ustedes pueden ver. Y es un testimonio que anhelamos que ustedes puedan hacer. Y que otros vean. Que todos crezcamos en el Señor. Vamos a leer por último el Salmo 87. Versículo 2. Salmo 87, versículo 2. Dice, el Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Hermanos, el Señor ama. El Señor ama a su iglesia. El Señor no solamente pone una iglesia en el mundo para que su gloria sea manifestada. Hermanos, ¿por qué estamos acá? ¿Para cantar lindo o porque nos quedamos a comer después de la reunión hoy? Hermanos, estamos para que la gloria de Dios sea manifestada al mundo. Por medio de su palabra, estamos para manifestar juntos, que la gente pase por acá y vean cómo cantamos, y vean cómo se predica el Evangelio, y que salimos de acá y la gente vea cómo es lo que es la gloria de Dios. Estamos en el mundo para manifestar la gloria de Dios y para que la palabra del Señor, que es columna y baluarte de la verdad, sea predicada en cada lugar. Es para lo único que existimos. Lo demás es esto. Lo que Dios nos pueda dar, hermanos, es extra. Nosotros estamos porque somos la iglesia de Cristo. ¿Cómo creen que el mundo va a creer? Hermanos, hoy hay muchos que dicen, en Bahía Blanca hay más de 200 iglesias.
Y cuando salimos a la calle cada vez hay más inmoralidad. ¿Cómo es eso? No cierran los números. Si verdaderamente hubiese iglesias que proclamen la gloria de Cristo, en las calles tendrían que estar adorando a Cristo. Y no lo vemos, no pasa, porque nos hemos desenfocado del Evangelio. Hermanos, si tomamos el compromiso de asistir a la iglesia local y a la iglesia que Cristo puso una pequeña luz en este lugar, alumbremos hasta que Cristo venga a buscarnos. Y seamos esa columna y baluarte de esta verdad que tiene que ser proclamada en todo lugar. Y a donde Dios nos lleve, su gloria será manifestada. Y podremos decir como esos misioneros, el Cordero de Dios, no es digno el Cordero de Dios de recibir toda la gloria y todo el sacrificio. Solamente Él es digno. Él es digno, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Primeramente, gracias, Señor, por hablar por medio de tu palabra, Señor. Por calar tan hondo, Señor, en nuestros corazones, Señor. Cuántas cosas de estas nos incomodan, nos mueven, Señor. Señor, y hasta a veces nos molestan, Padre, pero es tu palabra, Señor, a la cual debemos obedecer. Señor, obra en nuestros corazones. Trae convencimiento de pecado, Señor. Obra en nosotros, Señor, para poner un compromiso en tu iglesia, Señor, en la que has levantado en este lugar, para que juntos con las demás iglesias que tú tienes, Señor, que te adoran y predican tu palabra, Señor, podamos demostrar, Señor, que tú eres el Rey, que tú eres el Señor, que tu nombre tiene que ser proclamado y exaltado en toda nación, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque como cuerpo de Cristo, Señor, debemos amarnos y anhelarnos unos a otros y cuidarnos, Señor, unos a otros. Pon esta responsabilidad en nosotros, Señor, tan fuerte, Dios. Señor, que podamos vivir tu palabra, Señor. Señor, todo lo que hemos visto hasta acá, Señor, que mis hermanos, Señor, puedan estar analizándolo a la luz de tu palabra. Y Señor, anhelo que le hables aún más, Señor. Y Señor, si hubo alguna palabra de humana sabiduría, Señor, te ruego que la quites. Señor, que solamente tu palabra, Señor, sea exaltada, Señor, y que penetre tan profundo, Señor, tan profundo en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre. Señor, al compartir este tiempo también, podamos hacerlo con humildad y, Señor, y gozarnos en todo lo que estás haciendo. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga.